Así lo cuenta el hijo de Delia. Soy Eleazar Marín, el hijo de Delia. Y les cuento lo que no es cuento, es historia. Y la historia de hoy es fascinante. Es sobre alguien que todos creemos que sabemos mucho de él. Es de un personaje que mencionamos y tantos que tenemos que mencionar a Luis Mariano Rivera. Chunchu florido, canchunchu florido, campo de armonía, campo de armonía. Vamos a hablar sobre Luis Mariano Rivera, pero lo que usted no sabe. Porque mucha gente sabe la fecha de su nacimiento, que si el guareque, mi guareque, reque, pero no. Vamos a hablar un poco de Luis Mariano, lo que usted no sabe, de sus inicios, de su niñez. Pero vamos a aprovechar el tiempo para ir más con Luis Mariano, lo más puntual. Y empecemos de una vez. Luis Mariano Rivera. Él nació en Canchuncho Arriba. Así se llamaba esa zona. Así como había Carúpano y Carúpano Arriba, había un Canchuncho Arriba, que es ese sector que va desde el colegio universitario, luego IUT Jacinto Navarro Vallenilla y actualmente UPTP Luis Mariano Rivera. Ajá, para que tú veas. Desde allí, desde esa zona, que por cierto, hasta allí había muchos terrenos de los morenos. Y de ahí para arriba era hasta el Caro, más o menos, de la familia del señor Antonio Font Rusián. ¿Quién es Antonio Font Rusián? Antonio Font Rusián es el papá de Luis Mariano Rivera. Le quería aclarar de una vez, en muchas biografías, hasta en Wikipedia, usted busca Wikipedia y Wikipedia también te lo dice, y eso no es así, ¿oyó? Mucha gente comparte biografías de Luis Mariano Rivera con un error que ya te lo voy a decir. Dicen Luis Mariano Rivera Font. ¿O es que el apellido de tu papá va después de tu mamá? No, ¿verdad? El apellido primero es de tu papá, siempre que tu papá te haya reconocido, o sea, casado con tu mamá, o sea, todo eso. Usted sabe que es así. Pero muchos son hijos naturales y llevan solo el apellido de su mamá. Luis Mariano era hijo natural de la señora María Rivera. Por lo tanto, es imposible que sea Luis Mariano Rivera Font. Y usted ve hasta Wikipedia, y sale con Wikipedia, pero es así. No es ningún Luis Mariano Rivera Font, es Luis Mariano Rivera. Él mismo lo decía. Su papá, Antonio Font Rusián, era de una familia de terratenientes. Tenían todo eso por ahí, plantaciones de caña. Ellos tenían un ingenio azucarero de caña, de fabricantes de aguardiente, de papelón, toda esa zona. Y allí nació Luis Mariano, aquel 19 de agosto de 1906. Una partera atendió a María, sacó a ese niño del cuerpo de María, bueno, como es un parto, pues, en un lugar con herramientas y cosas rudimentarias como la época. Luis Mariano Rivera, como decía Libertad Prieto Figueroa, nací como se nace, entre la sangre. Pero así fue. Luis Mariano Rivera pasó por cosas que usted no se imagina. Una enfermedad terrible, disentería, que es algo así como una diarrea muy fuerte, pero que es dolorosa. Su papá se entera de la enfermedad de su hijo, Luis Mariano, y lo lleva a Carúpano, donde unas tías, las tías de Luis Mariano, o sea, hermanas de su papá, donde lo atienden, le dan menjurje, le dan guarapo y le dan todas esas cosas que le daban esos remedios caseros que había en aquella oportunidad, ni tan caseros, porque eran cosas fuertes, que eso le daban chaparrazo cuando no quería. Eso, había una señora llamada Josefita que lo atendió, el hombre se salvó de la disentería. Un niño, Luis Mariano Rivera, pasó por eso. Luis Mariano Rivera siempre, bueno, con su mamá, y conoció todo eso, cómo era lo del campo, lo de siembra de caña, la fábrica de papelón y todo eso, conociendo la vida del campesino, la florecita sin nombre. ¿Por qué usted quiere que Luis Mariano, todo eso que ha escrito, ha sido así? Luis Mariano Rivera es amante de la vida del campo. Así lo cuenta el hijo de Delia. Mucha gente decía que Luis Mariano era un terrateniente. No, él era hijo de un señor que su familia eran terratenientes. Antonio Font Rusián y su familia tenían todos esos terrenos grandes, ese terrenal, como decían, que abarcaba todo eso que ahora es Charallave. Hasta allá está el Caro por allá. Y quién sabe hasta dónde. Terreno grandísimo. Tenía mucha plata, tenían plata, ¿verdad? De hecho, Luis Mariano hizo algo
en un futuro, así, más adelante, después de eso, que era un niño, él hizo algo increíble, su propia reforma agraria. Porque una vez llegó, la gente de por allá y dijo, mira, ¿tú tienes DIVI? No. Aquí está, agarra ese peso para ti. Y aquí tú tienes, no, agarra ese peso para ti. Y tú, agarra ese peso para ti. Y así mucha gente construyeron su casa en un terreno que le dio así Luis Mariano un día, así que hizo así. Así, solo hizo Luis Mariano Rivera. Para que lo agarrara otro y invadiera a otro, él hizo así. Eso lo hizo Luis Mariano Rivera, yo. Alguien que amaba a los perritos, alguien que amaba la florecita, que le gustaba un sapito, que les cantó un guareque. Imagínense, ¿cómo tú te imaginas que era Luis Mariano? Pues, así como te lo estoy diciendo. Pero también aguantó cosas, aguantó chaparrazos. Te voy a contar unos chaparrazos que agarró de Josefita Fon. Estando viejo Luis Mariano, cuando alguien le iba a dar un guarapo, ya viejo, enfermito así, le daban un guarapo de algo, una medicina así, esa que preparaban, un menjurje, una cosa de esa. Pero te tienes que tomar eso, Luis Mariano, tienes que tomar eso. Está bien, Josefita Fon, le decía, recordando a esa Josefita que le daba las cosas, hacía juro. Y lo que pasa es que la palabra con la que la gente recuerda cómo es la que le daban la medicina, no lo puedo decir por aquí. Pero usted sabe, eran unos berenjenazos que le daba para que se pudiera tomar ese guarapo. Y él lo recordó hasta viejito. Luis Mariano lo recordó. Hay una historia de Luis Mariano que quería comentarle. Él no era un analfabeta. Luis Mariano era un tipo con muy buenos modales. Luis Mariano Rivera, quería contarle algo de Luis Mariano Rivera. Cuando él conoció a Eusebia Maximina, la negra Marsella, esta noble mujer, esta mujer grandiosa que la acompañó, qué cosa tan maravillosa, qué amor irradiaba la negra. Ella trabajaba en una casa de familia de Eladio Lares, esa gente, pues. Y ella tenía 2 niños, era Jesús Gerardo y Pedro Alejandro. Esos 2 niños eran hijos de un señor llamado Pedro Julián Quijada Gamboa. Pedro Julián Quijada Gamboa era hermano de Cruz Quijada Gamboa. Cruz Quijada Gamboa es el nombre del banco de sangre de Carúpano. Por si alguna persona puede saber que el banco de sangre de Carúpano se llama Cruz Quijada Gamboa. Hermano de Manuel Felipe Quijada Gamboa, mi abuelo. O sea, aquí es por primera vez que estoy haciendo público que Pedro Alejandro Marsella y por supuesto su hijo Luis Mariano Marsella y toda esa gente son mis primos. Mi mamá era prima de Alejandro Marsella y de Jesús Gerardo, que eran los hijos de la negra Marsella. Y para mí es un orgullo cuando cada vez que me encuentro con Luis Mariano Marsella, juez, amigo mío, le digo, ese es mi primo querido, y es una alegría tan grande cada vez que nos encontramos. Así lo cuenta el hijo de Delia. Juana Francisca la Piazza el diablo vive en un rancho trasquiladito. Juana Francisca la Piazza el diablo vive en un rancho trasquiladito. Juana Francisca la Piazza el diablo vive en un rancho trasquiladito. En el ranchito tiene una chiva con 2 chivitos, tiene una puerca, tiene una burra, tiene una perra y 2 carajitos. Ese tema es mi preferido. Y después cuando supe que Paul Muriat, ese gran director de orquesta internacional, tiene en su repertorio ese tema, el instrumental, por cierto, por lo menos, de Juana Francisca, de Luis Mariano Rivera. ¿Quién no le ha cantado a Luis Mariano Rivera? ¿Quién no se sabe una canción de Luis Mariano Rivera? Este señor que era así criollito, más criollito que todo, pues. Y la forma de ser de Luis Mariano, mi mamá me contó, porque mi mamá trabajó con él cuando el Tabaracosta quedaba en el puerto, allá en el muelle quedaba el Tabaracosta. La primera vez, cuando fundaron el Liceo de Tabaracosta, ellos trabajaron. Él trabajaba algo de cultura, algo así. Mi mamá me contó que una vez, a veces, Luis Mariano estaba muy tranquilo y le daba como una cosa así, ya le llegaba, bueno, era más negra toda sería, porque le decía a mi mamá, negrita, dame un favor, agárrame aquí un momentico, que me vino una musa. Ajá, y mi mamá salía corriendo y ya no estaba. Y llegaba él, esto, aquello, lo otro, no sé cuáles esos temas famosos que usted conoce de Luis Mariano, que cantó, puede ser más que todo Guabeto y Barreto, fue uno de esos, que se le ocurrió en el Tabaracosta, trabajando con mi mamá. El año no me acuerdo. Sé que el director era Rafael Tobías Balán. Luis Mariano Rivera era
O sea, tan popular yo en el pueblo. Y tengo una anécdota cuando él andaba en su camioneta, que yo le decía a mis amigos, para echármela, pues, yo soy amigo de Luis Mariano, sí, soy amigo, Luis Mariano es amigo mío. Le decía yo a mis amigos de allá de la Plaza Santa Rosa. Y yo ya echándomela. Y tú puedes creer, chico, qué cosa tiene la vida que ha pasado Luis Mariano en su camioneta. Y que no pasaba por ahí todo el tiempo, era a veces. Y ha pasado Luis Mariano y dicen los amigos míos, mira, viene Luis Mariano, vamos a ver si verá que es amigo tuyo. Y pasa Luis Mariano en su camioneta, era una samurái así como color beige, cremita, algo así. Y vengo yo y le digo, yo un muchacho, chico, llevo como 15 años, 14, yo no me acuerdo. Y le digo, Luis Mariano, mi compadre, ¿cómo está la broma, mi compadre? Eso fue Luis Mariano Rivera, me trató así como que me conociera de toda la vida. Y yo quedé bien con mis amigos, oye, es verdad, el hombre conoce a Luis Mariano. Y así era Luis Mariano. El Luis Mariano que usted le conoció a pantalones de caqui amarrado, con la alpargata. Pero Luis Mariano llegó a ser un tipo elegante, yo. Luis Mariano, en su comienzo de trabajo así, él se vestía elegante con unos sombreros finos, unas marcas de correas espectaculares. Y era un tipo bien hablado. Eso es la manera de como usted conoce a Luis Mariano. Era algo así como un personaje. Aquí vino una vez Ali Primera. Y él llegó a la casa del profesor Bianchi, por allí cerca del Cupé y frente a la entrada de Playa Grande. Allí era la casa donde llegó Ali Primera. Estando allí, le preguntó a Ali Primera al profesor Bianchi, mira, ¿y Luis Mariano? ¿Dónde? Sí, vale, yo te puedo llevar. Seguro, sí, tú te puedo llevar, Y entonces lo llevó a casa de Luis Mariano. Y fue cuando Ali Primera conoció a Luis Mariano Rivera y hablaron. Y ahí mismo se le ocurrió, con brilla de puma rosa y con olor de guayaba, la canción de Luis Mariano. Con brillos de puma rosa y con olor de guayabas, la canción de Luis Mariano es canción entre dos aguas, entre el agua de su mar y el cocotal de la playa. Así fue. Son tantas anécdotas que sabemos de Luis Mariano Rivera que quisiera contárselas todas. Poeta campesino, cantó a los pájaros, cantó a las flores, cantó a su tierra y cantó a su pueblo. He dicho, soy el hijo de Delia, carupanerísimo. Así lo cuenta el hijo de Delia.